justos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los justos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La la la, 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 Roni, Roni, Batzion. Roni, Roni, Batzion. Hariu, Israel, Simchi, Galsi, Bechole, Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh Hadasion, Rega, Zicate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Batzion, Hariu, Israel.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está el pueblo libre? Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a inclinar sus rostros para hacer una oración de apertura en este día. Y vamos a decir: Padre, gracias te damos por nuestras vidas y por estar delante de tu presencia. Te pedimos que en este tiempo tú nos guíes y nos dirijas y nos enseñes como siempre lo haces. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, los invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Santiago capítulo 3, del versículo 5 al versículo 10. Y la palabra dice así: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y que se llama chisme. Pero recordando un poco sobre lo que acabamos de leer sobre la lengua, dice que es un fuego, es un mundo de maldad. Y de ahí provienen justamente los chismes. Chisme es una palabra que tiene su origen en la raíz griega schisma, que significa cisma, que significa corte, que significa ruptura, que significa separación. Es cuando se dice algo, ya sea falso o verdadero, en contra de alguien. La palabra de Dios nos prohíbe divulgar rumores no confirmados. Pero el chisme no es algo nuevo, es algo que empieza justamente al principio, cuando el hombre estaba en el Edén. Y para eso vámonos a Génesis capítulo 3, y vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1, en el cual dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y esto es solamente para recordar de dónde viene aquello. ¿Qué es lo que ocurre con Eva? Eva escucha a Satanás a través de la serpiente. Y Satanás es el padre de la mentira. Y ese fue el primer chisme falso, que puso en duda la bondad de Dios. Pero justamente Adán y Eva escucharon estas mentiras y perdieron. ¿Qué es lo que perdieron? Perdieron la comunión con Dios. El hombre se separó de Dios por el chisme de Satanás. Cuando recordamos Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 19, versículo 16, dice:
No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Dios ya está previniendo al pueblo, que no anden en chismes, que no anden hablando de aquí o de allá. Y vamos a recordar algo que ocurrió con María y Aarón. Y vamos a Números, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo, a partir del versículo 1, porque es muy importante y muy interesante entender lo que Dios siempre quiere hablarnos. Y la palabra dice: y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que le sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Aquí claramente vemos que María y Aarón habían hablado contra Moisés. ¿A causa de quién? A causa de la mujer cusita, porque era una extranjera. Porque justamente ellos sentían contra los extranjeros algo diferente. Y por eso dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y esto lo oyó Dios. Jehová oyó la murmuración. Pero ¿por qué murmuran las personas? ¿Por qué estaban murmurando? Aarón era hermano de Moisés. Posiblemente Aarón quería ser el jefe, quería ser el que mande a todos. Y de repente María quería ser la profetisa. Porque esta es la naturaleza del ser humano. Imagínense, Aarón estaba hablando de su propio hermano. Y Dios oyó la murmuración de lo que decían de esta mujer cusita, que era extranjera y era de piel oscura. ¿Y qué más dice? Que María estaba leprosa, o sea, el Señor tocó a María para que escarmentara algo. Y las llagas de la lepra era blanca. Y Aarón pide clemencia por ella, ¿no? Aquí claramente el Señor está enseñando que no se debe ser chismoso de ninguna manera, y menos de su propio hermano. Y menos de alguien que el Señor había tocado para que tenga una misión que cumplir. ¿Cómo podemos liberarnos del chisme?
Escuchar al chismoso con agrado, eso lleva una culpa porque te haces cómplice. Es quebrantar el mandamiento de amarás a tu prójimo. Cuando leemos Proverbios capítulo 26, versículo 20, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Pues, ¿qué quiere decir? Que donde hay chismosos siempre van a haber peleas, van a haber discusiones, van a haber contiendas, van a haber problemas. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Parte de los proverbios también que dice. Entonces es peligroso estar en chismes. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debería. Y recordemos un poco a través de nuestras propias vidas, a través de lo que hemos vivido. Muchas veces, o hemos visto a familias. Bueno, aquí hablan de que hay personas ociosas que van de casa en casa, y está hablando de personas, mujeres. No dice ociosos, dice ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. ¿Cuántas veces han habido problemas de familia por chismes? Porque dicen una cosa que no es, hacen comentarios fuera de lugar. Entonces, es un problema ser chismoso. Y la pregunta que el Señor siempre nos hace cada vez que hablamos de la palabra, y te pregunta, ¿es chismosa? ¿Eres chismosa? ¿Eres chismoso? Recuerden que María no solo fue apartada del tabernáculo, sino también de la congregación. El Señor la apartó, la quitó, la sacó. El chisme es un pecado. ¿Por qué el chisme es un pecado? Porque proviene del enemigo. Porque no hay bondad, no hay buenas intenciones. La naturaleza es simplemente de destruir. Esa es la naturaleza de Satanás, destruir, separar. Por eso que el primer chisme en el cual hablamos con Adán y Eva trajo la separación de Dios y la muerte espiritual. Dios se separó. ¿Por qué? Porque los oídos de Eva estaban prestos a escuchar a Satanás y no lo que Dios había mandado. Y ese es el gran problema que ocurre hasta hoy. Las personas más están escuchando el lado opuesto, más que lo que Dios dice en su palabra. Antes de ver el pecado en los demás, las personas deben ver y analizarse primero cómo están. ¿Son honestas consigo mismos? Tienen que empezar a analizarse por dentro. ¿Cómo podríamos identificar el pecado del chisme en la vida de cualquier persona? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando existen estas cosas? En primer lugar, vamos a darnos cuenta que esta persona es orgullosa y soberbia. Es una persona que no va a entender razones. Normalmente la persona orgullosa se cree ser mejor que las demás personas. Y lo que quieren es que lo reconozcan y que digan, sí, él es mejor o ella es mejor. Y esas comparaciones siempre están en comparar. Las personas chismosas son jueces y son críticos. Comienzan a criticar, comienzan a juzgar. Ese es juzgador ante el pecado de los demás, se goza en el mal de otros. Están justamente en aquello que Satanás quiere. El chismoso siempre va a tener envidia.
Envidia por posición, envidia por el trabajo, envidia porque la persona está en un mejor trabajo y lo otro no. Comienza a hacer las comparaciones. El chisme nace en corazones perversos que tienen mucha codicia en su corazón. Las personas chismosas son necias, son mentirosas, son calumniadoras. Lo único que quiere un chismoso es captar la atención de los demás y levantar falsos testimonios. ¿Qué más dice la palabra? Que los chismosos y las chismosas son ociosas. Porque claro, no tienen nada que hacer, no tienen nada que pensar y comienzan a pensar en los demás y ver la forma de molestar. Pero no solamente queda en eso, sino que quiere que todo el mundo se entere. Por eso, una persona chismosa no solamente va a hablar por celular, sino va a hablar a una y a otra y a otra y a otra y a otra persona. Y las otras personas que escuchan son también chismosos y chismosas. El chisme siempre va a llevar a división, siempre va a llevar a tragedias. Han pasado muchas tragedias por los chismes. Han habido rupturas de familia, han habido rupturas en las iglesias. El chisme es algo que el Señor de antemano pone freno en primer lugar. Vemos acá el caso de Moisés con su hermano Aarón y María. Vemos el caso de Adán y Eva, porque simplemente no escucharon la voz de Dios. Escucharon lo que querían. Se dejaron llevar por sus emociones y sentimientos. Se dejaron llevar por el orgullo y la envidia. Lo que el Señor nos habla es que tenemos que hacernos un autoanálisis de cómo somos realmente. ¿Hacemos que la familia sea unida? ¿Hacemos que la familia siempre esté en unidad, juntos en amor? ¿O hacemos que las familias estén separadas? ¿Hacemos que en nuestro trabajo, si estamos en una empresa, todos estén juntos en unidad? No que uno esté chismeando del otro, que trabaja menos, que trabaja más, o lo que fuera. La palabra de Dios es para meditar, es para tomarlo en serio, porque el Señor nos libra de situaciones engorrosas y difíciles. Es necesario estar en comunión con Dios. La lengua dice que es un arma letal, ¿no? Tenemos que refrenar nuestras lenguas. Tenemos que saber. Pero para que nuestra lengua esté refrenada, para que nuestra lengua pueda decir cosas de bendición, no de maldición, tenemos que estar en comunión con Dios. Aquella persona que no está en comunión con Dios, de su lengua o de su boca va a salir de todo. Y nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que nuestra lengua esté de esa forma. Tenemos que poner un freno a todas estas cosas. Y el freno es el amor de Dios. El freno es seguir los mandamientos que nos dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas. No puedes decir amo a Dios y puedes estar maldiciendo a tu hermano. No puedes decir amo a Dios y estás hablando mal de las personas. No puedes decir amo a Dios y estás criticando a tus compañeros de trabajo. El Señor siempre nos está enseñando y hoy también no dejó de enseñarnos. Y lo hace de una manera muy sencilla, muy simple, pero siempre bajo la palabra, bajo lo que el Señor deja en la palabra para todos nosotros. Queridos hermanos, espero que lo que el Señor nos ha hablado nos lleve a reflexión a muchos.
Pero no solamente que quede con ustedes, esta palabra que es de Dios debe ser difundida a muchos amigos de ustedes, familias, para que un poco recapaciten de repente si han tenido problemas por causa de los chismes y puedan volver sus ojos hacia Dios y pueda volver la unidad donde no la hay. Vamos a dar gracias a Dios en este día. Padre, venimos otra vez a darte gracias. Venimos también a pedirte por todas las personas que siguen mal. Venimos a pedirte que fortalezcas a las familias que están pasando momentos difíciles, ya sea en forma económica, ya sea por enfermedad. Te pedimos, Señor, que unifiques a las familias. Te pedimos, Señor, que ese espíritu de perdón que tú nos enseñaste siempre se mantenga en nosotros, que aprendamos a perdonar como tú quieres. Te pedimos, Señor, que tú en este día te lleves todo resentimiento que podamos tener. Te pedimos que nos liberes de toda carga, Señor, de toda cadena de temores. Te pedimos, Padre mío, que nos abras nuestros ojos espirituales para poder ver tu luz. Te pedimos, Padre, también que nos fortalezcas cada día, que nos des fuerzas para seguir adelante, porque sin ti nada somos. Pero también te decimos que todo lo podemos en ti, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre estás morando en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por todas las cosas que nos das, por las bendiciones que nos das a diario y a veces nosotros no nos damos cuenta. Te damos gracias por todas las cosas. Te damos las gracias porque un día a muchos sacaste de un pozo cenagoso, de un pozo que nadie podía sacarlos, y tú los sacaste, Señor, de allí, y hoy están viendo tu luz. Te damos gracias por ese gran amor que nos tienes y nos haces ver las cosas que otros no pueden ver y nos enseñas a perdonar. Te pedimos, Padre, que siempre sigas encendiendo en nosotros ese espíritu de unidad. Entiendas, ese espíritu de comunicación para los demás. Enséñanos a servir como tú serviste, ser personas de servicio, de amor, como tú nos enseñaste. Gracias nuevamente, Señor. Te pido, Dios, que bendigas cada hogar, cada familia, en donde estén, donde que tu palabra llegue, Señor. Pongas amor y pongas paz y unidad en cada lugar donde estés, en cada hospital, en cada clínica, en las cárceles, en los orfanatos. Padre mío, tu misericordia y tu amor es tan grande, Señor, que nosotros muchas veces no lo comprendemos, pero intercedemos y te pedimos, porque nosotros no tenemos el poder que tú tienes para hacer las cosas. Porque tú a cada uno nos das a la medida que es necesaria y nos utilizas en las formas que tú crees que son necesarias, porque tú haces las cosas en cada uno de nosotros. Y tú utilizas a cada uno de tus hijos y a cada una de tus hijas en la forma que tú quieres. Y por eso te pedimos que nos sigas utilizando como lo haces siempre. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y que Dios me los bendiga ricamente. Acércate a nosotros, oh Señor.
mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor,